Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V y a Julio Correa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por Dembob. 39. Batalla de los dignos siguiente en un desierto árido y rocoso. Donde el sol brillaba con fuerza y el polvo lo cubría. Dos guerreros, Ichigo y Uryu, lucharon intensamente para obtener la ventaja mientras destrozaban el paisaje que los rodeaba. Lo haces bien usando tu vena y arteria contundentes, lo elogió Uryu mientras esquivaba un corte de las espadas Resi de Ichigo y luego disparaba una docena de flechas sagradas al trasero del Shinigami, solo para que éste las desviara con su otra espada. Ichigo entonces lo dobló combinando las espadas de su Resi en un arco enorme y disparó una flecha a Ishida. Pero este último se apartó para evitarla. Sin embargo, la estructura de tu arco sagrado y tus flechas todavía son bastante descuidadas, criticó el príncipe blanco, lo que hizo que Ichigo suspirara en reconocimiento. Sí, coincidió el adolescente. Por eso estoy practicando con ellos, para ampliar mejor mi arsenal. Uryu entonces bajó su arco. Y eso es ciertamente sabio. Aún así, dado lo grandes que son tus poderes de Shinigami, me sorprende un poco que todavía te molestes en usar tus Kinki. Ichigo miró a Uryu por un momento y luego bajó la vista hacia sus espadas Resi. Y esa es precisamente la razón por la que intento desarrollarlas. Para empezar, Ishida entonces miró al Shinigami con curiosidad. ¿En serio? Ichigo tarareó mientras disipaba las dos espadas. Incluso después de comprender completamente mi Zanpakudo, todavía me queda mucho camino por recorrer antes de dominar por completo mis poderes, estiró su mano izquierda. Y después de un año de entrenamiento desde entonces, eso no ha cambiado mucho. Uryu se sujetó la barbilla y pensó en lo que dijo Ichigo. ¿Has probado otros métodos para aumentar tu fuerza? El segador de almas se encogió de hombros. Sí, pero sobre todo me supero cuando mi vida está en juego, y con esto, Barragan podría volverse lo suficientemente poderoso como para desafiar a Iwatch. Podría darme el impulso que necesito para superarme. El príncipe blanco asintió. Ya veo, ¿y te has enfrentado al rey hueco en tu mundo? Ichigo negó con la cabeza. No, yo estaba ocupado luchando en Equomundo mientras él luchaba contra Soi Foniachi. Pero por lo que oí, era tan poderoso que este último tuvo que usar su poder en su contra para ganar. Uryu tartamudeó confundido. ¿Usar su poder contra él? Sí. Barragan poseía un poder de envejecimiento que lo hacía prácticamente intocable. Pero, irónicamente, ni siquiera él era inmune cuando un fragmento se le metía en el cuerpo, explicó Ichigo. Pero esto solo confundió aún más al príncipe. Eso, no debería ser posible, murmuró Uryu con inquietud. Ichigo miró a Ishida, perplejo. ¿Qué pasa con el hecho de que Barragan no era inmune a sus poderes? Preguntó, pero el príncipe blanco negó con la cabeza. No es que Barragan no sea inmune a su poder. Es solo que, de repente, el hipone de Uryu se abrió y lo tomó inmediatamente para responder. ¿Sí? Respondió el príncipe Kinki, y tras escuchar unos segundos, guardó el teléfono. Parece que debemos posponer esta conversación y el entrenamiento, Kurosaki. Me han llamado para presenciar una próxima pelea en la arena. Entonces Ichigo levantó la vista con anticipación. ¿Una pelea? Uryu entonces sacó su control remoto y desactivó la sala de entrenamiento, devolviéndola a su estado de lienzo en blanco. Sí. Uno de nuestros comandantes regionales, Batch B, ha decidido retar a Stark a un duelo 1 contra 1. El segador de almas frunció el ceño por un momento, pensando, y luego reconoció inmediatamente el nombre. Espera, ¿te refieres a Coyote Stark? ¿El prima espada? Preguntó. Su verdadero nombre es Lilinette Stark y es la ex prima espada. Pero, salvo esos pequeños detalles, sí, confirmó Uryu.
Ichigo se abrazó a sí mismo. ¿Hay alguna razón por la que Stark y Bachbe estén peleando? Hubo serios desacuerdos sobre los términos de la alianza que el antiguo Espada tenía con nosotros. Antes de decidir resolverlo todo mediante un combate, explicó Uryu mientras abría la puerta y se giraba para encarar a Ichigo. Eres bienvenido a venir si estás interesado, ofreció, y el Shingmai, intrigado por cómo se desarrollaría el duelo, siguió al príncipe fuera de la puerta. Tiempo después, el comandante regional de la Sociedad de Almas Bachbe y la ex prima de los Espada Stark llegaron a una enorme arena. Cientos de Kinki se congregaron alrededor, ocupando los asientos para presenciar la lucha entre ambos combatientes. Asualf recibe su corazón en una cabina con vista a todo el estadio y al campo de batalla en el centro. Entonces Roberta Cotrone se aproximó al gran maestro por detrás. Parece bastante extraño organizar esta batalla públicamente en lugar de convertirla en un asunto privado, reflexionó el viejo Sternritter. En contraste, Asualf seguía observando con indiferencia. Bashard fue quien insistió, dijo el gran maestro con desdén. Todo para demostrar el orgullo y el honor de los membrillos al resto del reino cuando Stark nos insultó. Robert se frotó la barbilla, pensativo. Quizás, pero aún así, el arrancar tiene motivos de sobra para desconfiar, y solo por un sentido compartido de supervivencia se molestó en unirse a nosotros, dijo, y luego miró fijamente a Jurgram. En todo caso, parece que lo que está en juego es más el orgullo y el honor de Bachbe que el de los membrillos. Cerró los ojos y respiró hondo antes de abrirlos de nuevo. A Robert no le parece. Lo es. Incluso después de 1000 años de servicio y de haber sido nombrado para un puesto de liderazgo importante, aún conserva esa sensación de superioridad y arrogancia. Ashwalt entonces miró fijamente la arena mientras concentraba la mirada. Para Bachbe, cualquiera que no lo respete plenamente a él o a sus compañeros como iguales o superiores es un delito que merece un castigo brutal o incluso la muerte. Robert se encogió de hombros. No puedo discutir, y luego entrecerró la mirada al hombre de cabello rosado. Sin embargo, eso no es lo que más te preocupa de él, ¿verdad? Jurgram guardó silencio un momento y luego respondió. Ya le advertí a Bashard sobre las consecuencias de sus acciones. Su mirada se endureció al ver a Bachbe y Stark salir por las puertas de la arena. Y tendrá que hacerse responsable de ellos, como lo hizo antes. En el campo de batalla, los dos oponentes, Bashard Black y Lilinette Stark, se miraron fijamente, con el Sternritter en postura combativa y el arrancar con ambas manos en los bolsillos con aire despreocupado. En contraste, el resto del público, incluyendo a Ichigo, Uryu, Liltoto y Kang, esperaban con expectación el inicio del combate. Una barrera Sekenkai se formó alrededor del campo para proteger a los espectadores. ¿Estás seguro de que deberías estar tan relajado, Espada? Se burló Bachbe mientras el fuego empezaba a arder en sus puños. Esa pereza tuya podría costarte la vida. Stark, sin embargo, puso los ojos en blanco. No suelo tomar en serio a mis oponentes a menos que representen una amenaza real para mí, y luego miró al pelirrojo Kinky con desprecio. Y tú apenas mereces mi atención. Bachbe gruñó furioso. Oh, disfrutaré quitándote esa mirada condescendiente de la cara. Los dos competidores volvieron a mirarse fijamente en silencio. Se evaluaron mutuamente y, al instante siguiente, sonó la alarma y comenzó la pelea. Bachbe fue quien dio el primer paso al lanzar una oleada de fuego contra el antiguo Esabda, quien la esquivó con facilidad usando sonido. Sin embargo, el Sternritter continuó lanzando oleada tras oleada de fuego contra el arrancar con un júbilo asesino. ¿Qué pasa, Stark? ¿Tanto miedo tienes que ni siquiera puedes defenderte sin quemarte hasta las cenizas? Lo desafió Kinky, envuelto en llamas. Porque si es así, entonces eres tú quien no merece ser salvado. Entonces Bachbe vislumbró la forma del arrancar. Te pillé. Pensó el hombre impulsivo, y luego lanzó otra ráfaga de fuego hacia donde creía apuntar, al ex espada. Solo para sentir una mano tocándole el hombro izquierdo. Para su sorpresa. No, me temo que sigues siendo el único, dijo Stark desde detrás del Sternritter, y justo cuando éste intentaba darse la vuelta y contraatacar, el arrancar le propinó una patada en el estómago a Bachbe, que lo hizo rodar por el suelo del campo. Ichigo entonces hizo una mueca de preocupación. Uryu, le dijo el adolescente preocupado al príncipe. ¿Tiene Bachbe alguna posibilidad de ganar? El joven Ishida contuvo la respiración unos instantes antes de responder. Prefiero no sacar conclusiones precipitadas, Kurosaki, ya que la pelea apenas comienza.
Puede que Stark tenga la ventaja ahora, pero la situación podría cambiar pronto, explicó con calma. Pero Ichigo, sin embargo, pudo percibir dudas en las palabras de Ishida. Maldito seas, murmuró Batsue con amargura mientras luchaba por levantarse. ¿Qué descaro tienes al atacarme por detrás así, gamberro? Lo acusó furioso. Pero Stark lo miró con recelo. ¿En serio? Pregunta con indiferencia. Solo aproveché una oportunidad para defenderte. Así que no finjas que es mi culpa por aprovecharme de ello. Cállate. Gritó furioso el Sternritter y luego empezó a concentrar el fuego en su dedo izquierdo. Dedo quemador 1. Rugió mientras apuntaba y disparaba un rayo de fuego a la cabeza de Stark. Este, a su vez, se desplazó rápidamente hacia la derecha. Al mismo tiempo, el rayo explotó con fuerza contra la barrera Sekenkai. Bueno, eso es diferente, dijo Stark con pereza. Lo cual solo enfureció aún más al Kinky. Te dije que cerrarás la boca. Gritó Batsue mientras disparaba más rayos de fuego al arrancar. Pero este los esquivó a todos con facilidad. Y lo haría, si empiezas a presionarme un poco, lo desafió Stark. Batsard entonces enseñó los dientes. Oh, ¿crees que uno no te basta, espetó con fuerza. Entonces, ¿qué tal si subo la apuesta? El Sternritter levantó entonces otro dedo de su mano izquierda. Dedo quemador 2. Luego, 2 rayos de fuego salieron disparados de los dedos índice de la mano izquierda de Batsue mientras dejaban un rastro de fuego tras golpear el suelo del campo y la barrera de arriba. Sin embargo, Stark salta sobre el rayo de fuego tan rápido como lo hizo con los otros ataques, mientras mantiene ambas manos en los bolsillos. Bueno, comentó Stark mientras se masajeaba los hombros y el cuello. Al menos me estás haciendo estirar un poco las articulaciones. Eso te lo concedo. El furioso Kinky se enfureció. Maldito bastardo. Pensó frustrado. Sigue esquivando mis ataques como si fueran lo más fácil del mundo. Entonces una sonrisa torcida se formó en su rostro. Pero veamos si puede esquivar esto. Dedo quemador 3. Anunció Batsue mientras levantaba su tercer dedo índice y formaba un triple rayo de fuego. Pero lo lanzaba contra Stark. Inmediatamente cambió la dirección del rayo y lo apuntó al suelo de la arena frente al arrancar, derritiéndolo en lava y lanzándolo directamente hacia su enemigo. Estás acabado. Gritó victorioso el hombre que empuñaba la espada en llamas. Sin embargo, Stark seguía impasible. Vala pronunció en voz baja, e inmediatamente, de su cuerpo, una enorme energía espiritual azulada brotó y dominó la lava y el triple rayo de fuego. Al mismo tiempo, empujó a Batsue hacia atrás, para su incredulidad. ¿Qué? Tartamudeó el Sternritter mientras luchaba por recuperar su compositor. Fue eso. Stark entonces comenzó a caminar fuera de la nube de polvo causada por los 2 ataques que chocaron. Que yo era mi hijo, Vala dijo simplemente mientras se bajaba el sombrero. La técnica más básica de arrancar. Batsue entonces se quedó sin aliento y abrió los ojos de par en par en señal de desconcierto. Eso es, balbuceó antes de que volviera la ira. No. Me estás tomando el pelo. Mi tercer dedo ardiente es invencible ante algo tan débil como un bala. Debió de ser algún truco. Sobre todo porque no usaste ninguna postura al lanzar ese supuesto bala. Stark le dirigió al Sternritter una expresión de desconcierto. Lo admito, de todos los arrancar, incluso entre los espada, soy el único que puede lanzar un bala o incluso un cero sin usar ninguna postura. Levantó la vista. Ya sea por habilidad natural, talento o algo único en mí. No lo sé, y luego miró fijamente a Batsue. Sin embargo, mi facilidad de uso es lo único que hace que esas técnicas sean únicas. Entonces empezó a desenvainar su Zanpakuun y se acercó a la un aturdido Starrier. Verás, amigo, la simple razón por la que mi bala pudo dominar tu quemador 3 es que, Stark usó entonces sonido para aparecer justo frente a Batsue, antes de que éste pudiera siquiera notarlo o ver su espada. Esta ya estaba en el aire. Eres más débil que yo, dijo casi sin expresión y bajó su espada. 40. Batalla de los Dignos 2. Siguiente. Kif suspiró molesto mientras caminaba por la calle principal de la ciudad plateada. Incontables oficiales, empresarios y soldados de Kinky se inclinaban ante él y se apartaban de su camino. Junto con meninas, que caminaban a su lado. Parece que eres tan popular como siempre, bromeó el severo tirano del poder. Al mismo tiempo, Kif apartó la mirada y se sonrojó. Preferiría volver a cuando era un don nadie, bromeó el minero.
O sea, al principio era divertido. Pero ahora es un rollo salir en público. Desvió la mirada cuando los ciudadanos le sacaron fotos con sus teléfonos, para su disgusto. En fin, ¿por qué no fuimos en un aerodeslizador a la sede del gobierno en lugar de ir a pie? Menina se encogió de hombros. Órdenes del gran maestro, respondió rotundamente. Dado tu estatus de héroe de guerra, quería que tu regreso a las filas fuera lo más público posible para levantar la moral del pueblo. Entonces el hombre de Kiev suspiró. Bueno, supongo que es mejor que salir en televisión en directo y dar un discurso inspirador, dijo, y luego miró hacia la torre del palacio de gobierno a lo lejos. En fin, mejor nos apresuramos a... De repente, Kiev y Nerina sufrieron un enorme aumento de presión espiritual que los tomó completamente por sorpresa. ¡Guau!, balbuceó Kiev. ¿Esa era la presión espiritual de una espada de primera clase? Luego miró hacia la fuente de la presión. ¿Qué hace alguien así aquí en la ciudad plateada? Merinas mordió el labio. Sí, bueno, se me olvidó decírtelo, pero el comandante regional Bebach está luchando contra la ex prima Stark. Un sudor frío le resbaló por la cara. Este aura debe ser de su batalla. Kiev entonces continuó mirando en la dirección de donde provenía la presión espiritual, observando con preocupación. Mientras tanto, durante la pelea en la arena, una enorme nube de polvo explotó bajo el suelo de baldosas del campo de batalla, con una fuerza tan grande que hizo temblar todo el estadio. Sin embargo, al asentarse el polvo, Stark se sorprendió ligeramente al ver que Sternritter bloqueó su ataque con una gran espada de fuego. Dedo quemador 4, dijo Babsbe en voz baja mientras empujaba al vaquero a arrancar con todas sus fuerzas y comenzaba a jadear pesadamente. Eres más fuerte que yo. Espetó con desagrado el ardoroso. No me hagas reír. Luego, empezó a acercarse lentamente a Stark. Soy uno de los 2 comandantes regionales de la Orden de los Sternritter, que protege el reino sagrado. Un veterano caballero estelar que sirvió a su majestad Iwatch durante más de 1000 años, y en ese tiempo, gané guerras, derroté ejércitos enteros en solitario y aniquilé a escoria como tú mucho antes de que nadie te hubiera imaginado. Se jactó Bashard mientras empezaba a cargar su arma llameante. No te atrevas a menospreciarme como un inferior cuando tu mayor hazaña fue huir de tu rey con el rabo entre las piernas, solo porque no soportaste seguir sus órdenes. El hombre enfurecido levantó el brazo derecho y activó su guante Sunray. Furia de Dios. Rugió Babsbe, y un pilar de luz lo envolvió rápidamente. Todo el resi dentro de la cúpula del campo de batalla fue absorbido rápidamente por el rayo de luz, que se hizo ánicos. El ardor del calor se reveló en su forma sagrada. Con 4 polos de energía espiritual que actuaban como alas flotando sobre su espalda y un halo flotando sobre su cabeza, el Kinky lucía una feroz sonrisa de victoria. Se acabó, dijo Bashard sádicamente mientras lanzaba su dedo quemador 4 hacia su enemigo, con la intención de quemar al arrogante arrancar hasta convertirlo en cenizas por su falta de respeto. Sin embargo, la única reacción de Stark ante Babsbe fue un suspiro de resignación, y al instante siguiente, cortó la hoja llameante del Sternritter y su pecho, provocando que brotara sangre roja de la herida, obligando al Sternritter a retroceder con incredulidad. Al mismo tiempo, la fuerza del golpe empujó el sombrero de Stark, dejando al descubierto su corto cabello verde y su rostro juvenil. Para sorpresa de todos en el estadio, excepto Ichigo. Al ver lo fácil que era vencerlo, Babsbe intentó recuperar su compostura sonriendo y manteniendo la compostura. Sin embargo, no pudo ignorar la duda y el miedo que lo acosaban. Maldita sea. Pensó el horrorizado Sternritter mientras observaba el rostro descubierto de Stark. Incluso usando mi dedo ardiente 4 y mi forma sagrada. Sigue dándome una paliza, y ni siquiera ha usado su Zanpakuno. Babsbe entonces preparó ambas manos. Mi mejor opción ahora es sorprenderlo con mi ataque definitivo. Si no, esta batalla ya está terminada. El hilo de pensamiento de Kinky se detuvo entonces. Cuando vio a Stark bajar, recogió su sombrero de vaquero y lo miró fijamente. Luego dejó escapar un profundo suspiro y luego habló. Esto fue un error, Babsbe entonces jadeó en estado de shock. ¿Qué? Es obvio que, a pesar de todos tus logros, estatus y experiencia, no eres rival para mí. Me iría mejor si me enfrentara a tu gran maestro o incluso a ese tal Kurosaki, dijo, y se volvió a colocar el sombrero. Porque si esta pelea se alarga, será una vergüenza para ambos. La furia del ardiente Sternritter pareció alcanzar nuevas alturas cuando sus ojos comenzaron a salirse de las cuencas de su cráneo y las venas aparecieron en su rostro.
Tú, dijo Bashar con una voz oscura, grave y asesina. Maldito bastardo. Rugió con toda su furia. Tú fuiste quien quiso esta pelea. Nos obligaste, Kinky, a jugar a tus malditos juegos, y ahora, solo porque no salió como querías, te vas a echar atrás. Stark ladeó la cabeza. ¿Quién dijo algo sobre retirarse del trato? Quise decir que quiero retirarme a esta batalla y luchar contra alguien más, argumentó con calma mientras envainaba su zampacudno. Porque es obvio que no eres lo suficientemente fuerte para impresionarme. Bashar se quedó atónito al oír las palabras que resonaban en su cabeza, vibrando en un eco infinito y distante que resonaba en lo más profundo de su ser. Finalmente, su sorpresa se transformó en pura rabia, y entonces juntó ambas manos y extendió todos los dedos, con llamas ardiendo en las puntas de cada uno. Entonces, al alzar la vista para enfrentarse a Stark, no vio al propio Arrancar, sino al príncipe negro Ichigo Kurosaki, mirándolo con desprecio. 41. Batalla de los Dignos 3. Siguiente. La arena se volvió caliente y pesada por el calor y la intensidad del remolino de fuego que se arremolinaba entre las manos de Bashar, esperando a ser desatado, mientras Stark lo miraba y analizaba. Así que ese debe ser su ataque definitivo, ¿eh? Reflexionó. Dada la enorme concentración de energía espiritual en esas llamas y el radio de explosión que seguirán, no podré esquivarla ni desviarla con mi Zanpakuno. A menos que quiera que me frían. Stark entonces dejó escapar un suspiro cansado. Parece que no tengo elección. El Arrancar entonces comenzó a cargar un solo cero dentro del agujero hueco bajo su cuello, iluminando todo el estadio con su luz y poder. Solo usaría un cero contra tipos que pudieran hacer un relevo a mi altura. Pero en este caso, el ataque final de ese chico es lo único que me justifica. Endureció su mirada y su corazón. Solo puedo esperar que salgas vivo de esta, Kinky. Bashar se quedó mirando el cero que cargaba y luego sonrió con desdén. Estúpido engreído, se burló. ¿Crees que algo tan simple como eso puede detener mi mejor técnica? Una en la que puse toda mi alma y corazón. El Sternritter vertió entonces más fuerza en el remolino de fuego. Bueno, te mostraré, qué les pasa a quienes se atreven a menospreciarme. Bashar entonces lanzó su ataque. Dedos ardientes. Gritó con todas sus fuerzas mientras un enorme cono de fuego abrasador se desataba de las yemas de sus 10 dedos. Las llamas ardían con tal insensibilidad. Las baldosas del suelo de la arena se convirtieron en cenizas cuando el enorme torrente de fuego pasó sobre ellas. Entonces, cuando el torrente llameante de aniquilación se acercaba a Stark, este desató su cero y lo contrarrestó. Pronto se desató una lucha de poder, ya que los dedos ardientes de Bashar intentaron vencer al cero del antiguo prima, pero el cono de fuego fue superado. No, susurró Bashar, abrumado. No, puedo perder aquí. No contra él, no delante de todos. Luego intentó infundir más poder espiritual en su ataque definitivo. Pero al final, solo pareció retrasar lo inevitable. Mientras el cero repele lenta y firmemente las llamas arremolinadas. No puedo perder, gritó Bashar en su cabeza mientras el miedo y la desesperación comenzaban a consumirlo. Porque soy el gran Bashar, el más grande de todos los Sternritters, de todos los membrillos. Un hombre nacido directamente de los caballeros que desmembraron al mismísimo primer rey. Entonces vertió cada vez más poder en sus dedos en vano, incluso cuando comenzaron a quemarse. Si pierdo aquí, no será diferente a cuando yo lo perdí. Entonces, para sorpresa de Bashar, vio al príncipe negro Ichigo parado frente al cero, mirándolo con una expresión fría y despectiva. Como tantos otros nobles, Bashar, confundes poder con legado y estatus con competencia, dijo el hombre con dureza. Entonces comenzó a acercarse al temeroso Kinky. Toda tu vida, creíste que eras el mejor gracias a tu familia, que tenías derecho a todo lo que el mundo te ofrecía. Ichigo se enderezó y se acercó a Bashar. Y, naturalmente, al enfrentarte a la realidad, no fue así. En lugar de aceptarla y seguir adelante, te esfuerzas al máximo. Te niegas a reconocer tus defectos y limitaciones. El príncipe miró entonces a Zero y luego a Stark. O incluso a tu propia mortalidad. Bashar empezó a gemir mientras las lágrimas le corrían por el rostro. La verdad era demasiado para él. Pero aún así, todavía intentó actuar desafiante. ¿Crees que aceptaría que alguien me menospreciara? Lo desafió el severo con una mirada furiosa. Por mi orgullo y honor como Kinky, lo rechazo. Ichigo entonces sonrió. ¿Como cuando te negaste a aceptar que tu propia familia te menospreciara?
Batsue sintió entonces un escalofrío que le recorrió la espalda al ver la sombra de un hombre corpulento que blandía un bastón negro detrás de él. Miraba fijamente al tembloroso Sternritter e infundía tal miedo que éste no se atrevió a darse la vuelta. ¿Dónde quedó entonces tu honor y orgullo como Kinky? Se burló Ichigo. El otrora fogoso soldado permaneció en silencio mientras todas sus bravuconadas se desvanecían. Eres una vergüenza para tu familia Batsar, una vergüenza para los Kinky y, sobre todo, una vergüenza para ti mismo, pronunció el príncipe negro con desprecio implacable. Lo mejor que puedes hacer ahora, es al menos morir con la dignidad que te quede. Las imágenes de Ichigo y el hombre ensombrecido se desvanecieron. Batsue volvió a enfrentarse al Zero. Ahora, a solo unos centímetros de vaporizarlo. Solo que ahora, en lugar de verlo como algo que evitar, lo veía como algo que abrazar, una liberación. Quizás, pensó Batsar mientras el Zero apartaba las últimas llamas. Eso sería lo mejor. Sin embargo, justo cuando Kinky estaba a punto de aceptar su muerte, un destello de hielo congeló repentinamente al Zero y todo lo demás en el campo. Cuando Batsue levantó la vista, vio al jaguar de Kif enmascarado de pie entre él y Stark, con la mano izquierda levantada contra el arrancar. 42. Los defectos de la nobleza siguiente. Ichigo frunció el ceño con preocupación mientras supervisaba la pelea entre Batsue y Stark. Aunque al principio dudaba de que Kinky, el guerrero del fuego, pudiera vencer a un enemigo tan poderoso, Uryu le aseguró a Ichigo que debía confiar en las habilidades del Sternritter. Sin embargo, a medida que la lucha se prolongaba, se hizo evidente que el comandante regional no tenía ninguna posibilidad contra la ex prima, ya que Stark solo usó el mínimo de su poder y las técnicas más básicas de un arrancar para dominar al Sternritter. Al mismo tiempo, Batsue no pudo asestarle un solo golpe, ni siquiera cuando adoptó su forma sagrada y empleó sus técnicas más poderosas. Esto solo empeoró cuando el hombre obstinado comenzó a lanzar su ataque definitivo contra la ex prima y obligó a esta última a contrarrestarlo con un Zero, antes de dominar el ataque. Ichigo, a su vez, iba a ayudar a Batsue a salvarlo. Al diablo con el orgullo y el honor. Pero Uryu lo sujetó del brazo para detenerlo. Ishida, suéltame. Gritó Ichigo. Si no lo haces, morirá. Wiryu cerró los ojos. Conozco a Kurosaki, pero tu intervención no es necesaria. El Shingmai entonces miró al príncipe confundido. ¿Qué estás? De repente, Ichigo sintió un escalofrío enorme detrás de él y cuando miró hacia el campo, vio para su sorpresa que todo el campo de batalla había sido congelado, junto con el Zero que casi destruyó a Batsue. Stark entonces emitió un silbido impresionante al ver su ataque congelado y luego desmoronándose en fragmentos de hielo. Ese otro Sternritter, reflexionó el arrancar mientras observaba a Kinky, el enmascarado, con la mano derecha extendida y mirándolo fijamente con sus oscuros ojos azul grisáceos. Con un simple gesto de las manos, logró congelar mi Zero a toda potencia, y lo hizo justo antes de que pudiera alcanzar a ese chico impulsivo a quemarropa. Luego sonrió con suficiencia mientras se levantaba el sombrero. Ni siquiera entre los Espada mucha gente podría hacer algo así, rió entre dientes. Y con tanta facilidad, además. Lilinette Stark, Kif se dirigió al arrancar. Como puedes ver, Batsar Bla ya no es capaz de luchar. Sin embargo, con gusto lucharé en su lugar si así lo deseas. El comandante regional entonces mostró los dientes, avergonzado, pero no dijo nada. En contraste, Stark se dio la vuelta y comenzó a salir de la arena. Oh, no hace falta, dijo con naturalidad antes de meterse las manos en los bolsillos. Porque ya estoy impresionado. Kif miró a Stark con confusión. ¿Cómo dice? Cuando hablé de luchar, uno de ustedes, caballeros, para ver si me impresionaban lo suficiente. Nunca se trataba de ganar o perder. Se trataba de cuando eran lo suficientemente fuertes como para que valiera la pena defenderlos y confiar en ellos para protegerme cuando mis antiguos camaradas llamaran a la puerta, explicó, girándose de espaldas, y luego se detuvo. ¿Y tú, chico?, dijo Stark mientras se giraba para mirar a Kif. Cumpliste con esos requisitos. El hombre se dio la vuelta y salió del estadio. Tras la marcha del arrancar, Kif miró a Batsue. ¿Se encuentra bien, comandante regional?, preguntó preocupado. Pero el furioso Sternritter lo miró con odio. Quítate de mi vista, campesino, espetó Batsar con crueldad y luego empezó a salir de la arena. Si no, te someteré a un consejo de guerra por interrumpir la lucha de tu comandante. Sin más palabras, Kif abandonó la arena decepcionado.
Al mismo tiempo, el resto del público murmuraba entre dientes. Más tarde ese día, Ichigo y Uryu se dirigieron a la cafetería de la academia para almorzar y discutieron la pelea actual. Entonces, ¿crees que Batsue estará bien después de esa pelea? Preguntó Ichigo. Se recostó en su asiento mientras Uryu cruzaba las manos. Salvo algunas quemaduras leves, moretones y agotamiento, debería estar bien, hizo una pausa. Pero su orgullo es harina de otro costal. La expresión de Ichigo se suavizó. Supongo que no tolera muy bien las pérdidas ni que le ayuden. Batsue es un individuo muy orgulloso que se toma su honor como Kinki mucho más en serio que la mayoría y siempre busca demostrárselo a quienes le faltan al respeto. Uryu hizo una nueva pausa, antes de tomar un bocado de su almuerzo. Incluso cuando le perjudica. El Shingmai podía comprenderlo, pues conocía a mucha gente como Batsue, con egos arrogantes y odio a la derrota. Aizen, Grimhou, Renji, Dodorai, Killge, Noritoa, etc. Sin embargo, Batsue, por lo que percibía ante la presencia de Kinki, el miedo, la duda y la desesperación lo habían dominado en sus aparentemente últimos momentos. Aún así, dijo Ichigo mientras miraba su comida. Parecía que le pasaba algo más que la pelea en sí. Uryu se quedó callado unos instantes. Sin saber qué decir, respiró hondo y decidió hacerlo de la mejor manera posible. Ichigo Kurosaki, comenzó a explicar el príncipe blanco mientras fijaba su mirada en el Shinigami. ¿Qué sabes sobre la nobleza Kinki? El joven de cabello naranja reflexionó sobre la pregunta mientras se ponía la mano derecha en la barbilla antes de responder. Nada, en realidad, pero supongo que son similares a los nobles Shinigami de mi mundo. El príncipe se detuvo ante el comentario y cerró los ojos. Más de lo que te imaginas, dijo, haciendo que Ichigo frunciera el ceño. Durante la fundación del Reino Santo, cuando el reino de la Sociedad de Almas acababa de ser conquistado a los Shinigami, el primer rey Kinki otorgó a todos sus caballeros y seguidores restantes puestos de poder para ayudar a gobernar el reino. Estos puestos fueron heredados por sus descendientes, quienes se conocieron como la nobleza Kinki, explicó Uryu, juntando las manos. Originalmente, los puestos de poder, como el ejército, la economía y la aplicación de la ley, estaban destinados únicamente a guiar al pueblo del Reino Santo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la nobleza quería algo más que guiar al pueblo. Quería un control total y absoluto sobre él. Ichigo luego frunce el ceño mientras Uryu continúa su historia. Pronto, los sistemas de castas, la relegación de la información y otras restricciones se extendieron por toda la nación por la nobleza. Todo en nombre de preservar el orden y la prosperidad, incluso cuando era todo lo contrario. Mientras tanto, quienes se rebelaron contra el sistema fueron rechazados, exiliados, ejecutados, o convertidos en un ejemplo, y nadie fue más víctima del afán de poder de la nobleza que los propios reyes Kinki. El Shinigami se quedó boquiabierto ante lo que acababa de decir su amigo. Pero yo creía que el rey tenía autoridad absoluta sobre todo en la sociedad de almas, incluyendo a los nobles, cuestionó. Pero el rostro de Uryu se ensombreció. Bueno, de eso se trata, Kurosaki, la nobleza no solo es responsable de gobernar el reino, sino también de encontrar y criar al sucesor del rey de las almas. Ichigo tartamudeó al comprender lo que Uryu insinuaba. ¿Entonces eso significa? Sí, Kurosaki, confirmó Uryu. Al inculcar sus ideas, creencias y legado en esos sucesores y obligarlos a llevarlos a cabo, la nobleza mantuvo su control sobre el reino sagrado y la sociedad de almas durante más de 1.000.000 de años. Con la familia de Batsue, los Black, la última de las familias nobles que han criado a los sucesores del rey durante los últimos 100.000 años. Un escalofrío recorrió la columna de Ichigo mientras asimilaba toda la información que le habían dado. Esto, pensó con pavor. Es casi exactamente lo que los 5 clanes nobles le hicieron al rey en mi mundo. Pero en lugar de convertirlo en un cadáver viviente, en un eje central, y presentarlo como rey, estos bastardos nobles de Kinki han estado manipulando a estos sucesores, posiblemente niños, cientos de veces. Solo por el control y el poder. Ichigo miró a Uryu con cariño. Entonces, ¿la nobleza sigue al mando? Preguntó, y para su sorpresa, Isidia rió. Menos mal que no, resopló. O al menos no tanto como antes. El adolescente miró entonces al príncipe Kinki confundido. ¿Qué quieres decir? Uryu se reajustó entonces. Hacia el amanecer de su milenio.
Iwatch, la última línea de sucesores, fue uno de los pocos que logró liberarse de la influencia de la familia Black y, desde entonces, ha contribuido significativamente a desmantelar el sistema de castas, la restricción de la información y la restauración de los derechos civiles. Para gran disgusto de los nobles, pero la situación comenzó a desmoronarse cuando no lograron encontrar sucesores Kinki para reemplazar a Iwatch en esos últimos 1000 años, entonces centró su mirada en Ichigo. Y especialmente cuando Iwatch encontró a su sucesor. El Shingmai entrecerró los ojos. Supongo que no les gustó que un híbrido como yo pudiera tomar el trono, ¿no? Uryu asintió. En efecto, Kurosaki, por la familia Black, sabía que una nueva generación de reyes eventualmente superaría su influencia sobre el reino sagrado. Así que decidieron crear a su sucesor para combatir a su majestad, todo en un último esfuerzo por recuperar su posición de poder. Miró fijamente a Ichigo. Bashar Black. La expresión de Ichigo se agrió. Así que esos peces gordos hicieron que Bashbe luchara contra esa versión alternativa de mí por el control de la sociedad de almas. Resumió. Por lo que puedo suponer, no le salió bien. No, no fue así, dijo Uryu simplemente. Pero aún así, preguntó Ichigo una vez más. ¿Por qué Bashbe estaba obsesionado con vencer a Stark y no permitir que los otros Sternritters lo asustaran? O sea, ese tipo de hielo podría haberlo derrotado. Ishida, sin embargo, solo suspiró. Ichigo, no fue solo por ti o por una versión tuya derrotando a Bashbe lo que lo llevó a arremeter contra Stark, sino que fue un intento desesperado por demostrar que su estatus como noble Kinki significaba algo. El Shingmai frunció el ceño. Entonces, por creerse miembro de alguna nobleza, ¿se sintió con derecho a ser uno de los mejores Kinki? En cierto modo, por desgracia, confirmó Wiru con gravedad. La mayoría de los nobles creían que, al descender de la primera generación de la Orden Sternritter, estaban destinados a ser los más poderosos de los 15. Bashbe era uno de los más fuertes de todas las generaciones pasadas. Su mirada se oscureció. Sin embargo, en comparación con las generaciones posteriores de los Caballeros Estelares, la primera, como mucho, estaba por encima de la media. Ichigo jadea. ¿Superior a la media? Repitió, y entonces abrió mucho los ojos al comprender algo. Pero eso significaría que la mayoría de los poderosos Kinki dentro de los Sternritter de esa generación ni siquiera son nobles, confirmó Uryu en voz baja mientras comenzaba a cortar y a tomar más bocados. Bame Betia, capitán de Karakura, la zona espiritual concentrada del mundo de los vivos. Nacido plebeyo. Kang-u. Un antiguo artista marcial humano convertido en Kinki tras unirse a la academia. Roberta Cutrone, el actual comandante regional del mundo de los vivos. El príncipe negó con la cabeza. Solía ser solo un soldado reclutado en el ejército hasta que Iwatch vio su potencial y nuestro gran maestro Jurgran Maswolf, una vez un humilde leñador. Una gota de sudor le cubrió la cara al Shinigami. ¿Y, el Sternritter que congeló el cero de Stark? Preguntó, y Uryu respondió de inmediato. Kif Hager, un famoso héroe de guerra, conocido como el monarca del invierno, es lo suficientemente poderoso como para arrasar hordas enteras de la hondonada él solo, sin embargo, comenzó siendo un simple minero y tenía un estatus aún más bajo que el de un plebeyo, suspiró Uryu. Como puedes ver, Kurosaki, debido a la falta de miembros prometedores entre los Sternritter, muchos consideran a la nobleza Kinki una reliquia irrelevante y obsoleta del pasado, que ya pasó su mejor momento, y para Bashar, su lucha contra Stark fue su única oportunidad de restaurar la legendaria reputación que su familia tuvo, solo para que terminara en un completo desastre. Ichigo guarda silencio, sin saber qué sentirían por el apasionado Kinki. Nunca le importaron el estatus ni la tradición, ni siquiera siendo pariente de uno de los grandes clanes. Sin embargo, al mismo tiempo, comprendía lo que era darlo todo y aún así fracasar cuando más importaba. Bashbe, dijo el adolescente. ¿Podrá superar esto? Uryu se queda callado un momento antes de responder. Eso tendrá que decidirlo el propio Bashbe, Kurosaki. Más tarde ese día, en una gran mansión, Bashar Black se encontraba solo, sentado en un sillón en su sala de estar, mientras los recuerdos de aquella humillante batalla se repetían constantemente en su mente sin escapatoria. Junto con su acalorada conversación con Jurgran. La respuesta es no, Bashar, respondió el gran maestro. ¿Qué demonios quieres decir con que no? Rugió Bashbe. Podría haberle ganado a ese cabrón si ese miserable minero no se hubiera interpuesto.
Si ese muchacho no hubiera hecho nada, estarías muerto, Bashar, y era obvio para todos los demás en esa arena, replicó Ashwald con dureza. Bashbe, sin embargo, se limitó a burlarse. No saben nada. Incluso yo, que fui testigo de ello, espetó el gran maestro, cortando al hombre impulsivo. Mientras caminaba a su alrededor. Te advierto sobre lo poderoso que era Stark. Aún así, me ignoraste. Creyendo que tu rabia y tu orgullo herido te llevarían a la victoria, luego se gira para mirar a Bashbe. Solo para que todo esto te llevara a una muerte casi inevitable. Yo, tartamudeó el hombre de pelo rosa mientras luchaba por pronunciar las palabras. Podría haber ganado. Podría haberle demostrado a ese bastardo de arrancar el honor de los Kinky por atreverse a insultarnos. Y aún puedo hacerlo si me das otra oportunidad. Gritó, negándose. Sin embargo, Jurgram había terminado de jugar con los delirios de ese hombre. Bashar, dijo el gran maestro en voz baja. Tienes prohibido enfrentarte o luchar contra Stark durante el resto de su guerra. De lo contrario, te despojaré de tu rango y de todos tus privilegios. Bashbe jadeó de asombro antes de volver a burlarse con rabia. ¿Te atreves a amenazarme con degradarme? A cambio de proteger a ese monstruo hueco. En lugar de darme la oportunidad de redimir nuestro honor. Jurgen frunció el ceño fríamente al feroz Sternritter. No, Bashar, antepongo nuestra alianza con los arrancará tu orgullo de noble. Bashbe se quedó boquiabierto al oír eso e hizo una mueca. Antes de darse la vuelta, empezó a alejarse. Entonces puedes seguir adelante y despojarme de mi rango y privilegios, si mi honor significa tan poco para ti. Y ese hombre impulsivo salió de la oficina de Jurgram. Bashbe agarró con fuerza las dos asas de su silla. Entonces recordó las conversaciones fugaces que los demás quinceañeros, Fullbringers y civiles mantenían sobre él mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Gobierno y desde las calles al salir. ¿Es ese Bashar Black? Sí. Escuché que Stark lo golpeó severamente y Kif tuvo que salvarlo en el último minuto. Caray. Y vaya perdedor que es, además. ¿Lo has oído hablar del orgullo de los 15 y cosas así? Más bien la vergüenza del Kinky. Honestamente, si no fuera por la inminente invasión Joe, ni siquiera me importaría si Stark lo matara. No lo descartes todavía. Podría morir en dicha invasión. Debería ser una reliquia del pasado y estar destinado a ser eliminado. Si no hacen más que robarnos nuestro futuro. HMPH, suponiendo que realmente le importe el futuro. No creo que le importe nada, aparte de su orgullo. Bueno, ¿qué esperas de un negro? Cada una de sus palabras desgarraba el corazón de Bashbe, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlas. Aunque solo fuera porque sabía que, en cierto modo, eran ciertas. Que estaba anticuado, superado y, en última instancia, indeseado. Tanto para él como para toda su familia. Casi deseó, incluso rogó, que Kif lo dejara morir en manos de Stark, aunque solo fuera para no sufrir esta vergüenza. Además del príncipe negro y su familia burlándose de él en su cabeza. Sin embargo, sus gemidos se detuvieron cuando llamaron a la puerta. Creía haber dicho que no se permitían visitas. Espetó Bashar a la puerta. Pero al abrirse, la persona que salió lo dejó completamente sin palabras. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.